Hola a todos, bienvenidos a Tiempo de Esperanza en Mancha Centro Televisión. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema capital, la salvación. Y para ello tenemos con nosotros a Paco García. Hola Paco, qué bien que estés con nosotros de nuevo en Tiempo de Esperanza. Hola, encantado una vez más de compartir con vosotros, de estar con vosotros y darme esta oportunidad tan preciosa. Muy bien. Oye, ¿por qué quieres hablarnos de este tema de la salvación? Mira, porque estoy convencido de que la salvación tendría que ser lo más importante para cualquier persona en esta vida. Siempre en esta vida nos afanamos por muchas cosas, un trabajo que al final pueden ser 60 años, 50, 40, más. Al mismo tiempo nosotros siempre nos preocupamos del futuro, de tantas cosas, y hay una cosa cierta, que todo se va a acabar. Todo al final tiene un final, tiene ya una culminación de todo, y lo importante yo creo es lo que viene después, pensando que hay una muerte, que lo que hay después es para siempre, es eterno, y mucho más cuando estoy convencido de que hay una salvación, hay una gloria, hay un paraíso después de la muerte. Entonces eso realmente tendría que ser lo más precioso, lo más valorado y lo más apreciado para el ser humano de hoy día. ¿Y qué opina la gente hoy en día sobre la salvación? Pues es muy interesante porque cuando hablas y como yo hago con frecuencia con las personas en la calle, te encuentras de todo tipo de personas. Hay muchos jóvenes, mucha gente que yo creo que no creen en nada, sencillamente viven sin planteárselo en su vida, viven sin que se preocupen por ello de una forma despreocupada y no tienen esa inquietud en sus corazones, esa es la realidad. Y yo creo que lo que les ocurre es que sencillamente no están creyendo en Cristo. O sea, Cristo, su palabra, no ha encontrado cabida en sus corazones, no han creído, no han tenido fe en lo que ha dicho Jesucristo. Porque al final es algo muy importante saber que nuestras mentes son como esponjas. Entonces creemos, actuamos según lo que hemos permitido que se introduzca en nuestra mente. Las convicciones, las creencias, es aquello que nosotros hemos permitido y hemos dejado. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo así puedo ver que sencillamente no están creyendo en Jesucristo. Porque el que cree en Cristo, cree en su palabra y tiene esa esperanza de salvación, que es de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo, claro, me fío y me da mucha más confianza las palabras de Jesucristo que cualquier otra palabra de hombre o cualquier otra enseñanza que otra persona pueda tener. Por eso yo sí creo en la salvación y por desgracia hay muchas personas que no tienen esa certeza ni seguridad porque no están creyendo en lo que dice Jesucristo. Como dice Jesucristo en lo que yo creo en Juan capítulo 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No solo creo en una salvación, sino creo también que habrá una resurrección final de todas las personas y habrá un juicio a todos. Como dice San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego hay otras personas que sí que buscan la salvación. Es interesante porque yo creo una minoría, pero sí hay personas que están buscando, que quieren una salvación de su alma y les gustaría una gloria eterna. Ellos se han dado cuenta de lo que dice Jesús en Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa
dará el hombre por su alma. El alma humana es lo más importante de la persona en este mundo, porque es eterna y porque hay un juicio y hay un destino. El destino de una salvación eterna o una condenación eterna. Por eso creo que es tan fundamental el pensar, el buscar y el preocuparse por la salvación del alma. Entonces, ¿en qué consiste esta salvación? Pues mira, la salvación, lo primero que hay que entender es que es un regalo de Dios. Es un completo y total regalo preparado por Dios, el cual es que lo ofrece a todo hombre, un ya preparado que no se puede ganar y no se puede merecer. Lo dice muy claramente el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Además, lo repite y enfatiza en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado significa salvado. Y lo que está Pablo aquí diciendo, que la salvación es gratis, es por gracia. Eso significa que es un regalo. No necesitas tú hacer nada, sino solamente recibirlo mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay una escena que aquí podemos recordar muy interesante, que es cuando el joven rico fue a Jesús. Entonces le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Entonces él le habló de los mandamientos y él dijo, bueno, eso ya lo cumplo desde que era pequeño. Y Jesús puso el dedo en la llaga cuando le dijo, sí, pero espérate que una cosa te falta. Y le dice, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Se dio cuenta de que él no cumplía los mandamientos. Él dio la vuelta y se fue en ese momento. Ahora, lo interesante es lo que pasó después. En Mateo capítulo 19, versículo 26, los discípulos, en el 25, oyendo esto, se asombraban en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesucristo les explicó en el versículo 26, mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La enseñanza aquí de Mateo 19, 25, 26 es que la salvación es totalmente imposible para el ser humano. ¿Por qué? Por su pecado. El pecado ha incapacitado al hombre. El pecado le ha hecho culpable delante del juicio de Dios y hace que no sea posible que él de ninguna forma pueda cumplir los mandamientos y llegar a conseguir la salvación. Por eso digo que es puesto por Dios como un regalo gratis, dispuesto para el hombre, que no puede ganarse ni merecerse. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, también se explica que no nos salvamos por nuestras obras, sino por pura y gratuita gracia de Dios. 2 Timoteo capítulo 1, 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Para contribuir, colaborar. Ya hemos dicho que para obtener no. Ahora, la idea es si se puede colaborar, si se puede contribuir a la salvación. En pocas palabras, absolutamente no. Y voy a explicar por qué. Pablo lo explica en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado, salvado, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Romanos 11, 6 explica que si es por la gracia de Dios, ya no es por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto significa
que cuando Cristo murió en la cruz, ya ganó Él la salvación. O sea, la salvación es algo que está concluido, que está ganado completamente por Cristo, está terminado. Eso significa que no se le puede añadir a la salvación, porque todo, absolutamente todo, ya lo hizo Jesucristo en la cruz. De hecho, cuando Él moría, Él dijo, consumado es, hecho está. Y es que consumó, terminó la salvación, con lo cual, como está cerrada, terminada, nosotros no podemos añadir a esa salvación, ni para nosotros ni colaborar, porque lo consiguió totalmente Él. Entonces, ¿podemos estar seguros de la salvación? Pues, mira, lo importante es que si tú no has tenido la experiencia personal de la salvación, nunca vas a estar seguro. O puedes pensar que estás seguro, pero tener dudas porque no es cierto. O que te estás basando en otra cosa. La salvación, lo que Dios te pide es una fe para recibir esa salvación. Esto significa que no todo el mundo está salvado y no todo el mundo puede salvarse. Si no lo recibes, si no lo crees, si no lo admites y no lo haces tuyo personal por medio de un encuentro con Jesucristo, tú mismo sabes que no estás salvado y no estás seguro. Yo pongo aquí un ejemplo que es el de una farmacia. A veces pongo este ejemplo. La farmacia está abierta a todas las personas y cientos, miles de personas se sanan, se curan, se libran de una muerte gracias a las medicinas de una farmacia. Ahora, la salvación es similar. Está abierto a todas las personas, pero solamente aquellos que van a la farmacia reciben esa curación. Solamente aquellos que van a Cristo a pedirle la salvación la recibirían. Solamente aquellos, aunque Él lo deja abierto para todos. A menudo suelo hacer una pregunta cuando hablo con las personas acerca de la salvación. Si tú te murieses esta noche y Dios te preguntase por qué tendría que dejarte entrar en el cielo, ¿qué le responderías? Y casi siempre las personas me dicen que es porque son buenas personas. Ellos creen que para salvarse depende de sus obras, depende de sus actos, de cómo se comportan. ¿Por qué? Porque no están confiando en Cristo. Ellos dicen, si Dios me pregunta por qué tengo que salvarme, yo creo que he hecho bien, he hecho buenas obras, soy buena persona. No están confiando en Cristo, sino en ellos mismos. Por eso no pueden estar seguros de la salvación y lo que es peor, el día del juicio final, Dios les va a enseñar su pecado, sus faltas y que de ninguna forma van a superar ese juicio y van a ser salvos. Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los mandamientos, la ley solo sirve para que tú te veas pecador, pero de ninguna forma sirve para que tú puedas creer que te puedes salvar por ellos. Hay otras personas que están buscando la salvación a través, por ejemplo, de una iglesia, a través de unas ordenanzas, costumbres, ritos, deberes. Y el problema está en que en lugar de confiar en Cristo que les salva, están confiando en ganar, adquirir esa salvación por medio de unas enseñanzas, unos ritos, unas costumbres, unas obligaciones. Esas personas nunca están seguros de la salvación. Lo que hacen es que se esfuerzan. Y de lo que sí podemos estar seguros es de que estas personas se llenan de esclavitudes y se llenan de obligaciones, creyendo que consiguen la salvación, pero nunca llegan a ella, porque no están confiando en Cristo, sino en esas obligaciones que se echan ellos mismos o cargas que les ponen otros en estas iglesias o organizaciones. A mí me pasaba eso mismo antes, lo mismo. Yo era una persona muy religiosa, que tenía un conocimiento de Dios, y yo no creía que podía tener con certeza la salvación, hasta que un día
Vi a unas personas que me dijeron que sí se podía tener con certeza, que ellos estaban seguros. Entonces me empecé a hacer esta pregunta: si yo, que soy tan religioso, que tengo relación con Dios, ¿por qué yo no tengo seguridad? Y estas personas sí tienen seguridad, porque esta es precisamente la clave del tema. Cristo y los apóstoles en las Escrituras enseñan con toda seguridad, sin ningún atisbo de duda, que de verdad puedes tener con seguridad la salvación de una forma cierta. ¿Qué ha pasado? Que esto se ha complicado, que se ha como enredado todo y han dejado de ver lo más fundamental, y es que Cristo salva directamente a una persona, a cualquiera que le pida perdón de sus pecados y quiera confiar en Él en ese momento. Él mismo lo dice en Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, que no quiere creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 6:47 lo repite: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y muy especialmente, para concluir, y muy claro, lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como conclusión quiero decir, la salvación es un regalo puesto por Dios, pero hay que creerlo, hay que ir, hay que pedirlo, hay que recibirlo por la fe. Y en ese momento tú lo puedes tener con completa y total seguridad, porque vas a estar dejando de confiar en ti mismo o en los mandamientos que te quiera poner cualquier organización, y habrás descubierto con un encuentro personal con Cristo que Él directa y personalmente te ha salvado. Él te da la seguridad y la convicción de esto, que para mí es lo más importante para cualquier persona. Gracias, Paco. Bien, como muy bien nos ha dicho Paco, la salvación solamente nos la da Cristo, la tenemos en Cristo, la ha ganado Cristo por nosotros. Como veis, todas las citas, todas las referencias que ha hecho nuestro colaborador hoy, Paco García, están en las Escrituras. La Biblia es fundamental para nosotros, lo tenemos todo en la Biblia, claramente expuesto, y este tema tan importante para el ser humano, la salvación, está en las Escrituras. Te animamos a que escudriñes, como decía el Señor Jesucristo, las Escrituras, que vayas a la Biblia. Tenemos este privilegio de tener acceso directo a la palabra de Dios en nuestro idioma, gloria a Dios. Y te animamos, repito, a que la leas. Si no tienes la palabra de Dios en casa, puedes venir a la iglesia, que te la vamos a proporcionar.